Vamos então começar com a primeira apresentação, que será realizada pelo Paulo Patrício, diretor de Serviços de Cartografia, Geodesia e Informação Geográfica da Direção-Geral do Território de Portugal. Paulo Patrício vai falar-nos sobre a aplicação de novas normas e especificações técnicas de cartografia topográfica e agradeço a vossa presença e pedi então ao Paulo para começar. Vou então começar. Vou partilhar. Estão a ver o meu ecrã? Sim. Ok, portanto, a minha apresentação é sobre a análise da aplicação das novas normas e especificações técnicas de cartografia em Portugal. As novas normas e especificações técnicas de cartografia topográfica foram publicadas através de um aviso da Direção-Geral do Território em julho de 2019, portanto há 2 anos. Este é o aviso que foi publicado pela DGT, que no fundo consagrava a publicação das novas normas e instituía as novas normas para a cartografia topográfica vetorial e de imagem em Portugal. Estas especificações traduzem-se na prática num documento que tem as normas, está disponível na página da Direção-Geral do Território, um script com a base de dados PostgreSQL PostGIS, que também está disponível num GitHub criado pela Direção-Geral do Território, está aqui o endereço, e também num dicionário de objetos que descreve, no fundo, as várias as regras e as normas de forma mais intuitiva, através deste endereço que está aqui também identificado. Toda esta informação está acessível a partir da página da Direção-Geral do Território, neste endereço. Podem ir à página da Direção-Geral do Território e podem fazer o download de toda esta informação, dos documentos, e aceder aos links que foram referenciados, nomeadamente o do endereço do GitHub e também o do endereço do dicionário de objetos. Na prática, toda esta informação está num documento, neste documento que tem a descrição da informação geográfica vetorial, o modelo digital do terreno, os ortofotos, a caracterização dos objetos, os atributos, as relações, todas as regras de representação de objetos e de qualidade estão todas neste documento, que tem a sua versão 1.1, que está disponível naquele endereço que foi referido da Direção-Geral do Território. Da internet, da página da internet. O que é que aconteceu desde esta altura? Portanto, há cerca de 2 anos foram publicadas estas normas, como referi, em julho de 2019. Nos últimos 2 anos, já muita cartografia foi realizada com estas novas especificações técnicas, que alteraram de forma significativa a forma de produção desta cartografia de grande escala e de média escala em Portugal, de cartografia topográfica. O que é que aconteceu neste período? Portanto, nestes 2 anos, a partir de novembro, começaram então a chegar cartografias. Portanto, o aviso foi publicado em julho. Houve um período de transição até ainda que podiam ser usadas as especificações antigas até um ano depois, ou seja, até agosto, mais ou menos, até agosto de 2020, mas começamos logo a ter cartografia a partir de novembro de 2019, utilizando estas novas normas. Portanto, foram neste período mais sensivelmente 2 anos, foram submetidos à DGT e a homologação permite-nos saber mais ou menos a cartografia que está a ser produzida, permite-nos saber com rigor a cartografia que está a ser produzida com estas especificações, e nestes 2 anos foram submetidos à DGT para homologação, para efeitos de homologação, 74 processos. Desses 74, 52 já foram concluídos, 20 estão neste momento em homologação e 2 ainda aguardam confirmação. Só para terem uma ideia da cartografia que foi submetida, portanto, é maioritariamente do nível talho 1. O que é isto do nível talho 1? É cartografia de escala maior, grande, ou seja, escala 1000, 2000, tradicionalmente escala 1000 e 2000, e depois 20 do nível de talho 2, que é o equivalente à escala 10.000 ou 5.000. Só para terem uma ideia, esta informação representa a informação de 70 municípios, portanto, a área do território abrange 70 municípios, está inserida em 70 municípios e foi produzida por 18 empresas de cartografia. Só para terem uma ideia da distribuição geográfica desta informação, podem ver aqui no mapa. Portanto, como dá para perceber, aqui está um pouco exagerada, as imagens da representação da cartografia está um pouco exagerada, para se ver melhor na imagem, mas o nível de talho 2 representa áreas maiores, que é a escala menor, não é? Portanto, normalmente municípios ou junções de municípios, e depois escalas maiores,
para zonas mais pequenas que estão ali marcadas a verde. Portanto, isto só para terem uma ideia da panorâmica da distribuição geográfica destes novos processos que foram adquiridos com estas novas especificações nos últimos 2 anos. O que é que aconteceu então neste período, destes 2 anos? Portanto, foi produzida esta cartografia e houve muita interação da DGT com estas empresas, com as empresas que produziram a cartografia. Foram as empresas que tiveram, as empresas produtoras de cartografia que tiveram o primeiro impacto com estas novas especificações, porque tinham que cumprir este novo modelo. E houve muita interação da DGT para esclarecer muitas dúvidas colocadas pelas empresas, normalmente relacionadas com a forma de representação de alguns objetos, preenchimento de alguns atributos nas tabelas, a interpretação de algumas regras que estavam definidas e também algumas dúvidas relacionadas com a implementação da base de dados. Estas dúvidas foram colocadas ou através da plataforma GitHub, da DGT, lá no endereço das issues, que a página tem. Como podem ver, estão aqui cerca de 90 dúvidas colocadas, 86 já encerradas. Portanto, as dúvidas são colocadas nesta plataforma e a DGT responde através também desta plataforma e fica disponível para toda a gente a resposta colocada pela DGT. Também recebemos muitas dúvidas por e-mail, que respondemos também diretamente por e-mail, mas é preferível que as dúvidas sejam colocadas de facto através desta plataforma, porque isto permite que as dúvidas colocadas por alguma empresa depois possam ser também, permitam esclarecer dúvidas que outras empresas também terão, outros utilizadores terão, e então fica o registro nesta plataforma. Portanto, é preferível que as dúvidas sejam colocadas nesta plataforma. Aqui o exemplo de algumas dúvidas. Portanto, muitos utilizadores utilizaram esta plataforma, os e-mails, para nos enviar dúvidas, para pedir esclarecimentos. Aqui um exemplo de uma dúvida sobre a passagem superior e a passagem inferior, a dúvida 68. Enfim, e nós respondemos diretamente na página para ficar documentada o esclarecimento. Estas dúvidas colocadas também permitiram adensar o dicionário de objetos com mais informação, ou seja, havia dúvidas que resultavam de pouca informação que havia sobre determinado objeto, sobre determinada regra, e nós aproveitamos essa colocação dessa dúvida para colocar novos esquemas, novas fotografias, novas observações no dicionário de objetos, muitas vezes aproveitando também as imagens que as empresas nos iam dando com dúvidas com o que se tinham deparado quando estavam a representar a cartografia. Portanto, isto foi um processo colaborativo e permitiu-nos, de facto, melhorar também a informação disponibilizada através do dicionário. Aqui alguns exemplos, portanto, eu só tenho aqui 2 exemplos que ilustram, de facto, estas dúvidas. Por exemplo, uma dúvida sobre a forma de representação das albufeiras, que surgiu, sobre a forma como devia ser representado quando se tem o NPE, o nível pleno de armazenamento. Esta foi um exemplo de uma imagem colocada após a colocação de uma dúvida, em que se definiu, em que se colocou esta imagem a mostrar como é que o NPA deve ser representado nas albufeiras, quando se escolhe o objeto água lêntica com a opção albufeira. Outro exemplo também que surgiu nestas dúvidas que foram colocadas no GitHub também tinha a ver com a forma de representação dos edifícios. No nível de detalhe 1, o edifício deve ser representado pela implantação no terreno, e no nível de detalhe 2 deve ser representado pela beira do telhado. Isto é algo que na cartografia de grande escala e de média escala se faz há muito tempo, mas havia muitas dúvidas sobre a interpretação, o que é que representava a implantação e o que é que representava a beira do telhado. Então foi colocado no dicionário também uma imagem para ilustrar o que é que representava, o que é que significava o telhado e o que é que significava a implantação para o nível de detalhe 1 e para o nível de detalhe 2. Tinha com vários exemplos de configurações de edifícios para ilustrar todas as situações possíveis aos utilizadores. Estes são apenas alguns exemplos que foram colocados no dicionário para esclarecer melhor as dúvidas que foram colocadas por um determinado utilizador. Como referi há pouco, nós, nesta interação com as empresas, a DGT também beneficiou. Beneficiou de que forma? Beneficiou porque estas dúvidas colocadas permitiram-nos melhorar a documentação disponibilizada, permitiram-nos também corrigir inconsistências que havia nas especificações técnicas e também desenvolver novas versões da base de dados. Existe uma errata naquela página da DGT em que está toda a documentação, está também uma errata do documento, tem algumas das inconsistências e gralhas que existiam no documento, que existem no documento e estão disponíveis nesta errata.
e também nos permitiu criar novas versões da base de dados, portanto, baseada naquela versão 1.1, mas permitiu-nos criar novas versões da base de dados a 1.1 e a 1.2, que atualizou algumas, no caso da 1.2, por exemplo, está ali identificado, foi atualizada a multiplicidade do atributo de valor de utilização atual, ou seja, está esta versão que é a versão mais recente da base de dados. Para além da articulação com as regiões autónomas, com os utilizadores, também houve uma interação com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Porquê? Porque as regiões autónomas adaptaram as especificações técnicas para utilização nos seus territórios e esta articulação é importante porquê? Porque permite-nos garantir que as adaptações feitas nas regiões autónomas não colocam em causa depois uma utilização nacional desta informação, nomeadamente através da Base de Dados Nacional de Cartografia. Portanto, esta interação com as regiões autónomas era importante, de forma a garantir que a adaptação que foi feita às especificações técnicas não colide com a especificação técnica do Portugal continental. Um exemplo, muito rápido, por exemplo, foram acrescentados atributos valores neste atributo, no valor de instalação de produção, e garantiu-se que os novos valores não colidiam com valores já utilizados, tanto nos Açores, como na Madeira, como no continente, de forma a garantir que tenhamos um modelo que sirva, possa ser usado e que depois a cartografia adquirida com estas especificações das regiões autónomas não colide com as especificações do continente. Um exemplo estava ali do engenho, outro exemplo do elemento associado à eletricidade, da Câmara de Visita. A Madeira já publicou esta adaptação que fez das especificações, está disponível na infraestrutura regional da Informação Geográfica da Madeira, está disponível aqui podem ver aqui uma imagem do documento. Os Açores vai publicar também esta informação muito brevemente. Esta adaptação que fez também do resultado da interação com a DGT. O que é que isto vai traduzir? Esta interação com as regiões autónomas e com os utilizadores vão se traduzir num novo documento, na versão 2.0, portanto nós vamos publicar uma nova versão brevemente das normas e especificações que vai ter já integrado todo este resultado desta interação com os vários utilizadores e também com as regiões autónomas, uma versão mais consolidada. Outro aspecto que eu também gostaria de referir neste período foi também definido Algo 3 minutos. Sim, termino já. Neste período foram também desenvolvidas algumas ferramentas para validação e conversão de informação, nestes 2 anos. Esta está disponível num plugin neste endereço, com aplicações informáticas de apoio às especificações técnicas, de apoio a esta cartografia adquirida com estas especificações. Estas especificações permitem fazer validação da informação geográfica, permitem fazer importação de outros formatos para o formato PostGres, PostGIS, e também a exportação deste formato, do CartTop, para outros formatos, nomeadamente GeoPackage, GeoJSON e Shapefile. Eu vou passar muito rapidamente sobre isto. Portanto, um exemplo, esta ferramenta tem uma funcionalidade que otimiza a visualização desta informação no QGIS. Aqui eu posso selecionar o modelo, identificar os temas e selecionar os objetos que quero ver no QGIS. Aqui uma imagem dessa informação no QGIS. Outras ferramentas de exportação para Shapefile, em que eu seleciono o formato de saída dos dados, identifico os temas e os objetos, escolho o formato de saída. Aqui a ferramenta de validação da informação, em que permite saber para cada regra os elementos que estão corretos e os que estão errados. Um relatório desta validação. Aqui uma imagem só de como é que eu consigo ver os erros dessa validação. Aqui outra funcionalidade disponível é a importação para o modelo CartTop, para estas novas especificações dos formatos antigos, DGN e WG, multicodificados. Existe também uma ferramenta sobre isto. Também é possível visualizar o código dessa ferramenta e otimizá-lo, uma vez que isto foi tudo desenvolvido em open source. Portanto, os utilizadores podem fazer uma adaptação deste código, ou então utilizar o código pré-definido. Eu não vou falar mais sobre isto. Os meus colegas André Serronha e Henrique Silva, hoje à tarde, às 15h30, vão dar um workshop sobre estas aplicações informáticas. Para quem estiver interessado, será com certeza útil ver o funcionamento de algumas opções, destas ferramentas que eu aqui descrevi de forma muito sucinta. E com isto termino. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo, não só pela apresentação clara e objetiva, como também por cumprir o tempo. Como eu referi no início, as perguntas serão depois respondidas no final, podem colocá-las no chat. E agora passaria para a apresentação seguinte,
que será realizada por Fernando Serrano, da Direção-Geral do Cadastro de Espanha, e a apresentação incidirá nas questões associadas ao reposicionamento em cartografia de cadastro urbano. Agradecia então que iniciasse a sua apresentação. Muito obrigada. Hola, ¿me escucháis? Bien, parece que Sim, ya se sim. escucha. Eh, bueno, en primer lugar, mi nombre es Pablo Gómez. Me disculpo de parte de Fernando Serrano, pero le ha sido imposible asistir muy a su pesar a la GIDES, así que voy a hacer yo en su lugar la presentación de reposicionamiento de manzana urbana en la cartografía catastral. Bueno, es un placer estar de nuevo aquí en la GIDES. Esperemos que, bueno, que en la próxima ocasión sea presencial y podamos vernos todos de nuevo. Bueno, mi presentación va a constar de proyectos de reposicionamiento de manzanas urbanas en la cartografía catastral que se ha desarrollado a mediados del año pasado y finalizó en junio de este año. Voy a empezar con unos pequeños antecedentes para que entendamos un poco cómo los orígenes de esta cartografía catastral urbana, las discrepancias derivadas también un poco de este origen, la situación actual que hemos tenido para empezar el plan de mejora que se ha llevado a cabo a través de la Dirección General del Catastro. Bien, bueno, en un principio, los orígenes de la cartografía catastral urbana. Sobre finales de los años 60, en los años 70-80 no existía como una cartografía catastral urbana como un organismo nacional que se encargara de esta cartografía. Existían los consorcios de provincias que hicieron diferentes cartografías urbanas a través de fotogrametría. Pues cuando se crea el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en el año 1987 hasta el año 1993, que ya pasa a ser la Dirección General del Catastro que tenemos hoy en día, se abarcó un proyecto que se llamó el Proyecto de Análisis Métrico para analizar toda esa cartografía catastral urbana que teníamos de los consorcios de provincia. Fue un proyecto a nivel nacional y se hizo un análisis métrico de esa cartografía que teníamos. Bien, pues de ese proyecto, que, que fue un proyecto enorme, ya os digo que a través de trigonometría, de topografía clásica, se fueron analizando diferentes núcleos urbanos de más de 200 hectáreas, se determinó que aproximadamente el 70% de esa cartografía que teníamos de manera analógica era apta para su digitalización. Y el resto, pues había que hacer cartografía nueva, que se hizo a través de fotogrametría. Bien, pues a partir de aquí se tiene lo que es el mantenimiento continuo de la cartografía catastral. Bien, ¿qué situación tenemos actualmente en la cartografía catastral? Nos gusta decir que la cartografía catastral y el catastro no se entiende sin los colaboradores. La cartografía catastral procede, por una parte, claro está, de la declaración de los ciudadanos, pero también tenemos colaboradores imprescindibles, como es, por ejemplo, la agencia tributaria, el Consejo General de Notariado, por supuesto, los registradores de la propiedad, el propio IGN y el CENIC, los convenios que se tiene con el FEGA, con el Ministerio de Medio Ambiente, de Transición Ecológica. La mayoría, hay que decir que un porcentaje muy alto de municipios de España tiene un convenio de colaboración con el catastro, aproximadamente un 65% de las entidades locales. Estos convenios de colaboración ya pueden ser con comunidades autónomas, con diputaciones, pero a la mayoría la verdad es que se mantienen con los ayuntamientos. Y por supuesto todas las administraciones públicas y todos los titulares de dominio público, que también ayudan a generar ese catastro que tenemos hoy en día, como puede ser, por ejemplo, ADIF, el Ministerio de Transporte y Movilidad. Bueno, las concentraciones parcelarias nos van comunicando al catastro todos los diferentes, a través de la legislación específica de cada dominio público, pues los deslindes que se vayan haciendo. Bien, pues
tenemos actualmente en la cartografía, en el catastro urbana, aproximadamente más de 1 millón de hectáreas en mapas a escala 1.000 y a escala 1.500. La escala generalizada de la cartografía urbana es 1.000, pero es cierto que hay ciertos municipios que tienen una escala mayor, que será a 1.500. Bien, el catastro pues tiene, como os he comentado, un mantenimiento continuo. Para que os hagáis una idea, pues aproximadamente se dan 480 altas de construcciones diarias, ya sea a través de las gerencias del catastro o a través de nuestros colaboradores, como hemos hablado. La organización tiene aproximadamente unos 2.200 empleados públicos entre los servicios centrales y los servicios periféricos y son 52 delegaciones del catastro. Y bueno, y diariamente también aproximadamente se actualizan, ya sea tanto gráficamente como puede ser también alfanuméricamente, unos 6.500 inmuebles. Por eso tenemos un catastro que está continuamente vivo, que se está continuamente modificando. ¿Qué es lo que genera también esto? Pues claro, pues genera que la cartografía catastral tenga una serie de características específicas. Entre ellas, pues que no es homogénea, ¿vale? También debido al origen que ha tenido y debido a las diferentes actualizaciones que se van generando de los diferentes colaboradores y a través de las gerencias, pues hay, por ejemplo, zonas que tienen un determinado origen y otras que se van metiendo a través de, por ejemplo, planos de proyecto con diferentes metodologías. Después, por una parte, es un producto realmente complejo porque tiene gran cantidad de información, tanto gráfica como alfanumérica, y tiene también pues sus implicaciones legales y fiscales. Bien, a partir de estos antecedentes un poco históricos para que entendamos un poco la situación de la cartografía catastral actual, pues hay un punto de inflexión con la ley 13/2015. ¿Por qué hay un punto de inflexión a partir de esta ley, de la reforma hipotecaria? Porque esta ley indica que la descripción gráfica de las fincas registrales será obligatorio en ciertos supuestos inmobiliarios, como puede ser, por ejemplo, las inmatriculaciones, las reparcelaciones, las segregaciones o las agrupaciones. Y claro, al ser la descripción gráfica obligatoria, también la ley indica que la cartografía catastral se constituye como la base gráfica del registro de la propiedad. Esto, claro, ya obliga a mantener unos ciertos criterios de calidad que ya se mantenían, pero se refuerzan con esta ley 13/2015. A partir de esta ley, pues surge en la Dirección General del Catastro el Plan de Mejora de Cartografía Catastral. Aquí os he puesto diferentes tipos de actuaciones que se han ido llevando a cabo. En esta presentación nos vamos a centrar en la mejora de la cartografía catastral urbana. Pero bueno, en la GIDE de 2019 presentamos también un proyecto de incidencia de dominio público utilizando la red de transporte del IGN. También se han hecho proyectos de incidencia de construcciones a partir de la información de BTN 25. Mi compañero Javier me parece que presenta el viernes el proyecto de mejora de las direcciones postales que se está llevando actualmente en el catastro. Y bueno, por supuesto, otras actuaciones que vamos llevando también en el día a día. Por ejemplo, los proyectos que estamos llevando a cabo con el dominio público, el proyecto para la mejora de la cartografía rústica, los cruces gráficos alfanuméricos, la corrección de huecos y solapes. Es un plan de mejora que, aunque tenga sus proyectos específicos, también influye en todo el mantenimiento continuo que os he comentado. Bien, dentro de las actuaciones del Plan de Mejora de Cartografía Catastral Urbana, surgió en el año 2018 la licitación del contrato de servicio de análisis y diagnóstico de la calidad métrica de esta cartografía catastral urbana. Este proyecto lo que significaba es que necesitábamos un diagnóstico de cómo estaba la cartografía catastral urbana en ese momento. Como os he comentado, la cartografía ha tenido diferentes orígenes y dependiendo de la dinámica inmobiliaria de cada municipio, pues tendrá diferentes características. Puede que no sea homogénea dependiendo del territorio. Pues con este diagnóstico buscábamos saber cómo estaba esa cartografía catastral urbana dependiendo del municipio. Bien, la unidad cartográfica de estudio fue la manzana catastral
Y el ámbito geográfico fue todo el territorio nacional, excepto los territorios que no son competencia de la Dirección General del Catastro, como es Navarra y el País Vasco, y Cataluña y Canarias, que lo estamos contemplando actualmente con otro tipo de actuaciones. Bueno, la extensión de trabajo fue aproximadamente 1 millón de manzanas urbanas y la metodología que se siguió en esta licitación fue comparar esta cartografía catastral urbana con otras fuentes de información oficiales que cumplan los criterios de calidad métrica para ser comparados, los criterios básicamente de exactitud posicional. Para ello utilizamos como fuente uniforme de todo el territorio los pares estereoscópicos del Plan Nacional de Ortografía Aérea, pero también dependiendo de cada territorio se utilizó también cartografías oficiales de organismos públicos. Por ejemplo, ciertas comunidades autónomas de España pues tienen sus institutos cartográficos que hacen cartografía. Pues en esos casos pues se utilizó para esa comparación, para ese diagnóstico de cómo estaba la cartografía urbana, pues cartografía a escala 1.000 o a 1.500. Se hizo un barrido por todo el territorio y se procedió a clasificar las manzanas. Para clasificar las manzanas, pues se determinó cuando la información de referencia coincidía con el catastro, pues se determinaba que esa manzana era válida, que estaba bien posicionada. En otros casos, pues debido, como he comentado antes, al origen de esa cartografía, es cierto que algunos municipios, sobre todo rurales, se ven que están girados y desplazados. Pues en esos casos se clasificaron esas manzanas como manzanas transformables y con la fuente de información utilizada se tomaron vectores de transformación, que es lo que nos va a ayudar en el proyecto que voy a explicar a continuación para reposicionar esas manzanas y ajustar y mejorar su calidad posicional. Después tenemos otro tipo de clasificaciones de manzanas que son las revisables y no tipificables. Bueno, las revisables son, claro, hay zonas sobre todo, pues, por ejemplo, en el norte de España, que si comparamos con los pares fotogramétricos del PNOD, pues no podemos comparar cómo es la situación jurídica de esa manzana, ya sea porque hay mucha vegetación densa, porque no podemos tomar puntos homólogos. Pues eso se pasó a ser como una clasificación de manzanas revisables. Y las no tipificables, pues son manzanas que no coincidían con la información de referencia. Que eso no quiere decir que esté mal catastrada, porque habrá que mirar su situación jurídica y si esa situación jurídica corresponde o no con la realidad. Bien, pues nos vamos a centrar con las manzanas transformables que surgieron de este diagnóstico. Pues se capturaron vectores en todas las manzanas que podían ser transformables y se determinó el tipo de transformación para ajustar la calidad posicional, para mejorar la calidad posicional de esa manzana. Pues por un lado teníamos traslaciones bidimensionales, por otro lado teníamos traslaciones y giros, por otro lado teníamos las Helmert, que lo que nos va a hacer es modificar esa superficie, y por otro lado teníamos las afines. Bien, aquí os pongo un pequeño esquema de los resultados obtenidos tras ese diagnóstico. Pues la mayor parte de la manzana se consideraron válidas. Coincidía dentro de unos márgenes de tolerancia con esa fuente de información geográfica oficial que se utilizó para hacer el diagnóstico. Por otra parte, tenemos un porcentaje bastante importante, que es el 26%, que son esas manzanas que se han considerado como transformables, que son las que os he comentado antes en la presentación anterior, que se han capturado vectores de transformación. Y bueno, y un porcentaje de un 13% y un 16% como no tipificables y revisables. Bien, aquí os ponemos un pequeño ejemplo bueno, fue el que se utilizó en la GIDE de 2019 del municipio de Cáceres. Como vemos, aquí se ve también un poco el origen de esa cartografía catastral. Vemos que todo lo que son los centros de los núcleos urbanos consolidados, hemos comprobado que en la mayoría de los casos están bien posicionados, que donde suele haber errores de transformaciones o de manzanas revisables es en las periferias de estos núcleos. Eso es debido a la dinámica inmobiliaria y lo que os he comentado de que se han ido ampliando esa cartografía catastral urbana a través de, por ejemplo, planos de proyectos que se han ido encajando en la cartografía catastral.
Y a lo mejor puede darse el caso de que ciertas zonas nuevas que se han metido con un plano de proyecto, pues estén trasladadas y giradas. Bien, Tem a 3 partir, minutos. 3 vale, de minutos. acuerdo. A Por favor, partir de los obrigada. resultados de este análisis y diagnóstico, pasamos lo que es el proyecto de reposicionamiento de manzanas urbanas. Bien, el proyecto de reposicionamiento se encargó a Segipsa, que es la empresa pública vamos, que se encarga en la mayoría de proyectos de catastro, y las unidades de trabajo fueron las manzanas urbanas clasificadas como transformables. Se dividió en 3 diferentes reposicionamientos. Por un lado, los municipios que únicamente requerían traslaciones y giros, como es este caso que os pongo aquí, y después municipios que aparte de traslaciones y giros también necesitaban transformaciones que implicaban cambios de superficie. Bien, para que os hagáis una idea del volumen de trabajo, fueron más de 5.000 municipios afectados por todo el territorio. Esto fue un reto para la Dirección General del Catastro y para las gerencias territoriales y regionales, porque se tuvieron que determinar criterios de trabajo homogéneos y estrictos controles de calidad en los trabajos desarrollados. Aquí os pongo un pequeño esquema de las fases seguidas en este proyecto de reposicionamiento de manzanas urbanas. Por un lado, la fase 0, como os he comentado, que sería el contrato de análisis y diagnóstico. La fase 1, que se llevó a cabo en la Dirección General del Catastro, que fue el análisis de todos esos resultados y la preparación de esos señalamientos, de esos reposicionamientos. La fase 3, que fue llevada por la empresa de Segipsa, que es donde se produjo el reposicionamiento de esas manzanas utilizando los vectores de transformación y se ajustaron las capas de la cartografía catastral. La fase de control de calidad, que fue llevada a cabo por la Gerencia del Catastro y la Dirección General del Catastro, que se controló todos los resultados provisionales que se obtuvieron y se ajustaron otras capas que son puramente catastrales, como son las capas de ponencia o las capas de valores. Y la fase 5, que fueron las notificaciones, que se hicieron solamente en los casos que había ciertos cambios de superficie a los ciudadanos que pudieran implicar cambios de valor catastral. Bien, aquí os pongo unas pequeñas consideraciones que por falta de tiempo no me voy a centrar mucho en ello y vamos a ver unos ejemplos que se ven de una manera muy clara. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un municipio que en el diagnóstico se determinó que estaba, pues, que requería una traslación generalizada hacia el sureste. Como veis, en el diagnóstico se capturaron los vectores de transformación. Bien, aquí tenemos la situación histórica de ese municipio, que como veis, algunas manzanas necesitan una traslación para ajustarse y mejorar su exactitud posicional, y tras el contrato de reposicionamiento, se han ajustado todas las capas de la cartografía catastral para mejorar esa calidad posicional y se han hecho únicamente utilizando traslaciones y giros, o sea que no supone un cambio de superficie y no afecta al ciudadano en lo que implica su valor catastral. Por supuesto, también en las zonas que son limítrofes del SUNAO con la rústica, pues también, aparte de ajustar la cartografía catastral, se han ajustado otras capas como son las capas de SUNAO, ¿vale? Que son estas líneas aquí que veis y también las parcelas rústicas colindantes. De manera que al hacer esos movimientos, todo, tanto el mapa urbano como el mapa de rústica, coincidan perfectamente. Bueno, aquí os ponemos unos pequeños datos para que veáis un poco el volumen de trabajo que ha significado esto. Se han movido 97.817 manzanas urbanas ajustadas únicamente con traslaciones y giros, sin aplicar cambio de superficie. 25.684 parcelas que sí se han aplicado cambios de superficie de diferente índole y 53.480 parcelas rústicas que se han visto afectadas por ese movimiento de manzanas urbanas que se ha hecho en el límite del SUNAO, del suelo de naturaleza urbana. Y ya para finalizar, las conclusiones que tenemos de este trabajo,
Pues básicamente los resultados han sido altamente satisfactorios, se ha mejorado bastante la exactitud posicional de ciertos municipios que tenían discrepancias y esto ayuda a mejorar la seguridad jurídica de los datos de ubicación, delimitación y superficie de las parcelas catastales urbanas y por consiguiente de las fincas registrales que son objeto del tráfico jurídico, como he comentado, lo que se especifica en la Ley 13/2015. Aquí un pequeño agradecimiento a la gran labor que han hecho mis compañeros de todas las gerencias del catastro en todo lo que son los controles de calidad, porque como habéis visto en la gráfica que os he puesto anteriormente, el volumen de trabajo ha sido muy grande y la verdad que ha supuesto, aparte del trabajo diario, que ya de por sí es bastante elevado, hacer todo el control de calidad de todas las manzanas que se han movido, de todas las capas de la cartografía catastral, pues ha sido un volumen de trabajo muy alto. Así que, vamos, un agradecimiento a todos mis compañeros de las gerencias del catastro y a mis compañeros de aquí de la Dirección General. Y ya para finalizar, pues, ¿qué es lo próximo? Hemos mejorado la calidad posicional, la exactitud posicional de las manzanas urbanas de muchos municipios a lo largo del territorio. Pues nos queda mirar las diferentes manzanas clasificadas que también se han obtenido del diagnóstico, como son, como he comentado, las manzanas que son revisables, las que aparentemente están mal catastadas. Por otro lado, actualmente se está llevando a cabo el diagnóstico y la mejora también de la cartografía catastral rústica y, por supuesto, otras componentes de la calidad cartografía, de la cartografía catastral, pues como son la exactitud temática, la exactitud temporal, la compleción, la consistencia lógica y la usabilidad. Todo esto se está llevando a cabo a través de diferentes proyectos que que presentarán algunos de ellos ciertos compañeros míos de la Dirección General aquí en la GIDE. Y por supuesto, nuestro objetivo es que cumplir con uno de los objetivos estratégicos del catastro, que es que todos los inmuebles estén correctamente valorados y geoposicionados. Gracias a todos y muy obrigado. Y lo siento por haberme pasado un poco de tiempo, Alexandra. Muito obrigada, Pablo Gomes, pela sua interessante apresentação. Como disse, as perguntas serão no fim. Passaria agora à apresentação seguinte, em que vamos ter a oportunidade de assistir a uma apresentação realizada por Ana Maldonado sobre a produção automática do mapa de alta resolução para serviços de visualização. Ana Maldonado trabalha na área da cartografia da Subdireção-Geral de Cartografia e Observação do Território do IGN e pedia-lhe então agora para começar a sua apresentação. Muito obrigada. Não, não se ouve. Ana, não sei se já está a falar, mas não se ouve. Ana, habla un poco más alto. Hola, sí, es que creo que no encuentro.
Ana. No se oye, ¿eh? Alessandra, si quieres pasa a Luis Santos y yo voy a hablar por teléfono con Ana, ¿vale? Ok. Então, parece que há uns problemas técnicos com a apresentação que íamos ter agora, e se não houver nenhum inconveniente, então passaríamos à apresentação que será realizada por Luís Santos, que seria a quarta apresentação e que neste caso será antecipada e que está focada nos serviços de descarregamento da cartografia histórica cadastral rústica digital. Luís Santos é da Direção-Geral de Cadastro de Espanha. Obrigada. Obrigada. Buenos días. Voy a compartir la pantalla, a ver si no hay problema. Compartir. ¿Funciona? No lo sé. Es que no lo veo. Perfectamente. Perfectamente, vale. Muy bien. Bueno, pues nada, soy Luis Santos. Muchas gracias por la asistencia. Da la casualidad de que hay otro compañero de Portugal que se llama también Luis Santos. La probabilidad era baja, pero a veces ocurre. Tengo duda, ¿la presentación se ve bien? Sí, vale. Bueno, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poco del servicio de descarga de la cartografía histórica catastral, en este caso rústica. En catastro, tradicionalmente, no ahora ya que consideramos que es un continuo, pero tradicionalmente ha habido dos cartografías diferenciadas, rústica y urbana. Ahora están integradas. Entonces, primero vamos a hablar de la cartografía histórica catastral rústica. Ya os comentaré que la urbana estamos trabajando en ello para ponerla también a descarga. Muy bien, entonces vamos a empezar por los primeros puntos. Una pequeña introducción. La Dirección General de Catastro cuenta con un patrimonio muy grande y ingente de cartografía catastral histórica, tanto rústica como urbana. ¿Qué es histórica? ¿Qué consideramos cartografía histórica? Pues es aquella cartografía que no está vigente, que no se actualiza, que ya se utilizó. Ahora tenemos una cartografía digital continua y la histórica se la denomina así a la que no se actualiza, a la que no está vigente. ¿Desde cuándo hasta cuándo se realizó esta cartografía? Pues si nos remontamos a los primeros ejemplares de hojas kilométricas en 1870 aproximadamente, hasta los años 90 del siglo XX, o sea, desde más o menos desde 1880 a 1990. Bueno, ¿qué utilidad tiene esto? Pues varias. Una, yo creo que creemos que es muy importante, pues primero es conservar ese patrimonio, salvarlo, que si algún tipo de catástrofe deteriora o hace desaparecer toda esta cartografía, pues que podamos tenerla en formato digital. Y por otro lado, se trata también de ofrecer como medio de investigación a multitud de colectivos técnicos, jurídicos, etcétera, el poder consultar esta cartografía y hacer investigaciones hacia atrás en el tiempo. Esas serían las dos principales utilidades. Bien, entonces, en Catastro nos planteamos eso, poner en descarga libre y gratuita todos los fondos de cartografía histórica. Pero claro, hay un primer problema. La inmensa mayoría de estos fondos, por no decir todos, estaban en formato analógico, claro. ¿Cuál es el primer paso? Digitalizar, escanear todos esos fondos, tanto rústica como urbana. Bien, eso lo ha hecho, como esta cartografía está ubicada en las diferentes gerencias provinciales y regionales, pues lo han ido haciendo las gerencias hasta hace poco, cada una de una forma particular. No había unas normas. Estas normas estamos trabajándolas ahora para uniformizarlas, para que en toda la gerencia del catastro e incluso en todos los archivos históricos, porque una parte de la cartografía histórica también está en los archivos históricos provinciales, para que esas normas de digitalización, escaneo y organización sean únicas y faciliten mucho la tarea. Bien, aparte de la información gráfica, cartográfica,
tanto rústica como urbana, en este caso rústica. Aparte de eso, existe también mucha información histórica alfanumérica. Es decir, el catastro, el concepto de catastro tiene ya casi 2 siglos, la misma forma, o siglo y medio, la forma que tenemos ahora de estructurar un catastro, es decir, una parte gráfica y una parte alfanumérica. La parte gráfica, la cartografía, y relacionado directamente con esa parte gráfica, pues diferentes documentos alfanuméricos, que tradicionalmente eran las hojas de características y la relación de propietarios. Las hojas de características su objetivo en las parcelas, imaginemos una base de datos de parcelas, y luego la relación de propietarios, una base de datos de propietarios. Bien, como comentario pongo aquí que la información personal por el tema de protección de datos solo se puede publicar aquella que tiene más de 50 años de antigüedad. Bien, los documentos que se ofrecen para la descarga van a ser ficheros comprimidos de todos los polígonos. Como estamos hablando de rústica, la información en rústica se divide por provincia, municipio, polígono. Pues ofrecemos los polígonos de cada municipio. Se pueden elegir los municipios y se descargan los polígonos. Bien, todo esto sigue unas normas uniformes de una determinada nomenclatura. Vale, para conocer estos fondos, sabemos que hay mucho, ¿no? Pero para conocerlo, hicimos hace 10 años aproximadamente un inventario que se puede descargar de nuestra página web, de nuestra sede electrónica del catastro, luego digo dónde, pero hemos decidido actualizar ese inventario, ¿de acuerdo? De tal manera que me referiría a él como nuevo inventario. Ese nuevo inventario se va a publicar en muy breve también, que nos da mucha más información de cada uno de los productos y de sus características y de dónde están ubicados. Bien, ¿qué productos tenemos a la cartografía catastral histórica rústica? Si nos vamos desde atrás, las hojas kilométricas, pero que están, digamos, se pueden consultar tanto en el IGN como en la Comunidad Autónoma de Madrid, en sus servicios catastrales y sus servicios cartográficos digitales. Entonces, el primero que vamos a comentar, por ser puramente catastral, es el avance catastral. ¿De qué época es? 1900 a 1930 se realizó. Fue un primer intento de tener un catastro de toda España. Y por eso se llama avance, porque tiene unas ciertas limitaciones técnicas. Bien, había un distribuidor se veía en el distribuidor todo el municipio, y dentro del municipio cada uno de los polígonos existentes. Este documento, pañoleta, era 1.25.000, escala 1.25.000, que también se usó para hacer el mapa topográfico nacional. Esto tenía precisión topográfica, se levantó mediante métodos topográficos de la época, y cada uno de esos polígonos se ampliaba en un croquis. Este croquis es lo que le da nombre al proyecto, avance catastral. En este croquis se pierde la escala y se pierde la forma. Es una aproximación. Como podemos ver, el polígono 23 le tenemos aquí ampliado y tiene cierto parecido. Pero era eso, un croquis. En campo, los croquizadores eran los que iban encajando dentro de este contorno de polígono todas las parcelas. Se elaboraba a mano alzada y tiene toponimia, parcelas y subparcelas. Es un producto muy interesante para la investigación. Esta estructura de polígonos hoy en día no se conserva en la inmensa mayoría de los casos. Si damos un salto del tiempo de los años 30 a los 60, el gran proyecto del catastro topográfico parcelario se llevó a cabo también en toda España, y era igual de un mapa de municipio que se utilizaba luego a 25.000 para hacer el mapa topográfico nacional. Se extraía cada uno de los polígonos, se ampliaba, y este plano ya a unos 5.000 por polígono ya sí tenía precisión topográfica. De hecho, la inmensa mayoría de nuestro catastro actual tiene base aquí, tiene una base geométrica en este catastro. Las cosas han cambiado, pero no han cambiado en exceso. Gran parte de nuestro catastro rústico actual se basa en estos planos a unos 5.000, ¿de acuerdo? Igual, tiene topónimos, tiene parcelas, tiene subparcelas y tiene predicción topográfica. Otro producto más, también importante, muy importante. Bien, de los años 30 a los 60, un poco simultaneando en algunos casos la asistencia del catastro topográfico parcelario, se realizó lo que hemos dado en llamar fotografía aérea retintada. Primero, es fotografía, no es ortofoto, por lo tanto tiene deformaciones por inclinación, por relieve, etcétera. ¿Cuál es la base? Pues es el vuelo americano, las series A y B del vuelo americano, que se hicieron entre los años finales de los 40, mediados de los 50. No tiene precisión topográfica por eso, porque es una proyección cónica,
pero sirvió como base para retintar todas las parcelas del catastro de aquella época, ¿de acuerdo? Es un documento muy importante y muchísimas gerencias, sobre todo el norte de España, disponen de estas fotografías aéreas retintadas. Si damos un salto más adelante, cuando en los años 60 a los 90 se emprende el proyecto de concentración parcelaria, ¿qué nos muestra esta cartografía? Pues antes había una distribución de parcelas, digamos, se borra esas parcelas y se vuelve a dibujar un nuevo parcelario con una nueva distribución de vías de comunicación, basándose en unas determinadas normas técnicas para la distribución de esas parcelas entre sus propietarios y para que los accesos sean fáciles, la producción de esas parcelas sea también equivalente y no haya distinciones entre unos y otros, etcétera, ¿no? Entonces, también en muchas parcelas, en muchas gerencias existe la cartografía de concentración parcelaria. El salto definitivo con respecto a rústica surge en el año 85 aproximadamente hasta el 2000. Digamos, que se trata de hacer ortofotos a escala 1:5000, por lo tanto con precisión píxel de medio metro, y que cubra todo el territorio nacional. La inmensa mayoría de ella a 5000 y en el norte de España a 2000, por la gran parcelación existente. Esas ortofotos se retintaban encima del catastro basándose en lo que había hasta ese momento, es decir, vuelo americano y sobre todo catastro topográfico parcelario, y también en algunos casos se iba al campo con ellas y se obtenía este documento en el que se reflejaba la realidad catastral parcelaria de ese momento. Perfecto. Esto era como el lógico formato analógico. Gran parte de nuestra cartografía actual es esta misma que hay aquí. Pero claro, se trata de hacer una cartografía digital, pasarlo de formato analógico a digital. Esas ortofotos anteriores en tablero digitalizador se digitalizaban punto a punto y se obtenían estos planos catastrales que vemos en este producto. Planos catastrales, ¿verdad? Casi todo el catastro rústico actual tiene base aquí, salvo las modificaciones temporales posteriores. Bien, eso era la documentación gráfica. ¿Qué es la documentación alfanumérica? Lo que he comentado antes. El modelo de catastro que tenemos ahora, pero digamos más rudimentario. En la hoja de características que aparece el número de parcela, el paraje o el paraje en el que se ubica la parcela, los propietarios de esa parcela, el aprovechamiento y su superficie. Por lo tanto, esto es una información directamente relacionada con la parte gráfica. Y luego había un segundo documento que es la relación de propietarios. Aparecía primero el nombre del propietario y qué vecinos tienen sus parcelas y qué parcelas tienen esos propietarios, de qué parcelas son propietarios, ¿de acuerdo? Si veis, es un poco la estructura de una base de datos sencilla actual. Todo esto se ha digitalizado también y se puede descargar junto con la cartografía histórica rústica. Bien, el inventario. ¿Cuál es el nuevo inventario que hemos hecho ahora? ¿Qué pedimos? Ha sido de una forma rápida. Pues se manda a cada una de nuestras gerencias y que nos describe pues, el nombre de la gerencia, si tienen o no tienen escáner, que casi todas lo tienen para poder escanear ellos, el nombre del municipio, el tipo de documento, muy importante, veis, todos los que hemos hablado, fotografía retintada, catastro topográfico parcelario, los años en los que se realizaron, inicio y fin, el tipo de escala, si es exacta o no, la escala de ese documento, aunque al digitalizarse se pierde un poco ese concepto. Importantísimo, si está ubicado en la gerencia y si tienen copia de la gerencia. Si está, en qué tipo de soporte está. Puede ser translúcido, fotográfico. Si está en formato digital, importantísimo también, el número de hojas y si está georreferenciado. A veces puede estar ubicado en los archivos históricos provinciales. También se recoge aquí esa información. Eso en muy breve, en un mes aproximadamente, ya va a estar disponible este nuevo inventario para la rústica. Muy bien. ¿Qué hacemos para digitalizar esto? No todos están digitalizados. El inventario antiguo está en esta dirección. En breve se sustituirá por el nuevo, en muy breve, y se ha digitalizado por sus propios medios. Pero el objetivo es tener las normas técnicas que ya las tenemos y escanear absolutamente todos los productos. Una vez que tenemos escaneada toda esa información, cada gerencia tiene que nombrar y organizar los productos de una forma particular. Fijaros, tiene que tener el nombre de la carpeta, subcarpeta el municipio, rústica, qué tipo de producto es, se tienen que comprimir todos esos productos en formato zip,
primero pasaros a PDF y luego a formato zip, y luego tener este path absolutamente para todos los productos, para que sea uniforme en todas las gerencias. ¿De dónde se puede descargar esta información de la cartografía histórica catastral? Pues dentro de nuestra sede electrónica de catastro, en difusión de datos catastrales, entramos y tenemos este epígrafe, descarga de cartografía histórica catastral, nos pide un consentimiento, es fundamental tener un certificado digital o clave para poderlo descargar, más que nada para poder tenerlo controlado. Entramos en esta nueva ventana en la que nos va a elegir la provincia o gerencia, el municipio dentro de la provincia, y dentro de ese municipio nos dice todos los productos existentes. Elegimos uno de esos productos. ¿Qué provincias tenemos disponibles en este momento? Completas: Madrid, Barcelona, Murcia, Orense, Valencia. Estamos trabajando con Granada, estamos trabajando con Burgos, estamos trabajando con otras provincias. Sevilla. Bien, una vez que elegimos provincia, municipio y producto, Tens 2 nos... minutos. Gracias, obrigado. Obrigada. Nos ofrece los productos que existen de esa provincia, perdón, de ese municipio, y en este caso tenemos los dos, alfanumérica y cartografía. Elegimos uno de los dos y descargamos. Se descargan todos en PDF, en un fichero comprimido, se aceptan las condiciones de descarga, se realiza una pequeña encuesta de actividad y de valoración del coste estimado de la información y ya pasa a nuestro ordenador a descargas, a nuestro PC. Abrimos, en este caso es el municipio de Buyás, en Murcia, y se nos descarga toda la información que tenemos a la izquierda, comprimida, descomprimimos, y todos los municipios tienen un distribuidor. He puesto un fragmento aquí, en el que aparecen dentro del municipio todos los polígonos, y cada uno de los polígonos también en PDF con su numeración exacta de aquí, para que haya una correlación. Por eso hemos hecho esta nomenclatura. Pues podemos descargarnos todos y cada uno de los polígonos en formato PDF, descomprimirlos y tenemos esta información. Sería fácil en este caso, aunque también estamos pensando en georreferenciar mucha de esta información, georreferenciar de forma aproximada estos croquis, en este caso de avance, aproximada, georreferenciarlos y situarlos sobre cartografía actual para poder buscar una equivalencia entre la cartografía actual y lo que había, por ejemplo, en este año, en 1910. El catastro no se responsabiliza de dar una equivalencia entre las parcelas o la capa catastral existente en aquellos años y la actual, pero sí que el interesado puede georreferenciar esto de forma aproximada, o si es otros productos de forma exacta, situarlo sobre la cartografía actual e ir hacia atrás en el tiempo. Bueno, como conclusión, ha sido un éxito en los sectores que tienen un interés tecnológico, sobre todo los profesionales de la topografía geomática, también de la arquitectura. El entorno laboral, sobre todo, es empresa privada y administración, principalmente para ordenación del territorio y planeamiento urbanístico en algunos casos. Investigaciones históricas. Se han descargado en el tiempo que lleva, que son unos meses, unos 5.000 ficheros. El siguiente paso es continuar con las gerencias que tienen más del 80% de esa cartografía en formato digital, y estamos trabajando también para continuar con la cartografía urbana. Muchas gracias por vuestra atención. Obrigado. Adiós. Si tenéis alguna pregunta. Muito obrigada, Luís Santos, pela sua apresentação muito interessante sobre o cadastro histórico em Espanha. E as perguntas serão respondidas no final, à medida que vão sendo colocadas na plataforma. Para não atrasarmos mais, passaremos então agora sim para a Ana Maldonado. ¿A qué hora serían las preguntas? Perdón. A sessão portanto, será perto das 10h30, uma vez que a sessão acabará às 10h30. Às 11h30 em Espanha. A las 11:30. Gracias. Antes. Antes. Passaria então a Ana Maldonado do IGN, agora sim, vamos ter a sua Olá. apresentação, bom dia, sobre então a produção automática de mapa de alta resolução para os serviços de visualização. Muito obrigada. Muito obrigada. Muchas gracias y buenos días, buen día. Y bueno, voy a hacer una presentación
un nuevo producto que hemos desarrollado en el Instituto Geográfico de España, en la Subdirección de Cartografía y Observación del Territorio. Y vale, bueno, pues es un nuevo mapa que hemos producido que complementa, que acompaña al mapa topográfico nacional a escala 25.000, ofreciendo un mayor nivel de detalle. Cuando aumentas el zoom, pues vemos que aparece el mapa de alta resolución. Bueno, no voy a entrar en el mapa automático MTN25, pero sí lo quiero contar muy brevemente, pues porque es un flujo de producción muy parecido y porque entraré un poco más en las conclusiones, porque de estas conclusiones surgen las principales motivaciones para generar el mapa de alta resolución. Entonces, bueno, voy a contar de antecedentes mapa automático MTN25 y ya luego entramos en el mapa automático de alta resolución. Bueno, pues cuando surgió el mapa automático MTN25, bueno, pues tiene una carrera muy cortita comparado con toda la evolución del MTN, que tiene casi 150 años. En este último año, desde 2020 hasta 2021, pues ha sido un hito porque se ha actualizado las 4.000 hojas que componen la serie dentro de un año, que bueno, que es la primera vez que ocurre. Y también en este año 2021, en octubre, pues hemos publicado el nuevo mapa, que es el mapa de alta resolución. Bueno, recordar un poco por qué surge el mapa, la cartografía automática. Bueno, pues hay varias razones. Las dos primeras, bueno, pues parecen bastante obvias, pues la cantidad de recursos humanos disponibles y los requisitos de actualización que, bueno, pues en la sociedad actual son bastante exigentes en cuanto a información geoespacial. Hay muchas aplicaciones geoespaciales que necesita que cada vez que hay un cambio en la vida real, pues se vea reflejado en la cartografía. Y bueno, y un Ana, tercer motivo bueno, que es menos obvio, pero también es importante. Disculpa, Ana. Ana, ¿Sí? no se mueve en la presentación. Estamos viendo la primera pantalla. Tienes que pasarla. ¿No se ve? Se ve, pero se ve la primera pantalla. De la portada. ¿Quieres que te las pase yo? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Vale, pues Ahora sí. sigo por aquí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues disculpad. Bueno, y un tercer motivo, que a lo mejor no parece tan obvio, pero bueno, pues es que se puede a nivel general, porque tenemos más tecnologías y más concretamente, pues porque podemos partir de una base de datos consistente que permite a un proceso automático acceder a un conjunto de datos, no solo conocidos los elementos, sino conocidas las relaciones entre estos elementos. Y son relaciones pues, que están controladas. Bueno, describo muy brevemente el flujo de producción porque va a ser muy parecido al de alta resolución. Este flujo automático de producción está compuesto de dos segmentos. Vemos ahí uno que es de redacción cartográfica y otro de simbolización y rasterización. Hago un inciso dentro de redacción cartográfica indicando dónde está la parte de generalización automática y edición automática, porque va a ser lo que se va a ver modificado en el mapa de alta resolución. Bueno, las herramientas que se utilizan tanto en el mapa automático como en el de alta resolución pues, son las mismas. Utilizamos principalmente FMEs en los dos flujos, en los dos automatismos. Mediante FME pues, se sincroniza, se orquestan todas las operaciones, todos los subprocesos. Llama también a librerías ARPy, pero es FME el que llama a la librería, lo ejecuta y integra los resultados. Hay luego otros algoritmos desarrollados directamente en FME. Y bueno, también se utiliza Adobe Illustrator para la simbolización y bueno, y PostGIS para almacenar las geometrías de la base. Una vez que se han manipulado y se han modificado las geometrías para adecuarlas a la escala, pues se almacenan en una base de datos cartográfica en PostGIS. Bueno, y ahora ya entrando en las conclusiones, que como decía, de estas conclusiones surgen las principales motivaciones para el mapa de alta resolución. Voy a hablar de las incidencias que ha habido desde que se automatiza el mapa. Bueno, pues comentar que han incrementado bastante estas incidencias y destacar dos grandes grupos de incidencias. En primer lugar, tenemos las incidencias de emisión de elementos en general. Bueno, pues que puede ser debido a varios factores, pues bien que en las fuentes de origen, en el momento de procesar el mapa automático, no estuviesen actualizadas o que se hayan perdido en el proceso, durante el proceso automático, porque hay gran cantidad de procesos que van modificando las geometrías para ajustar a la escala de visualización.
bueno, esto ya pasa muy residualmente. Y bueno, hay otro tipo de incidencia que nos llegaba, que es que lo pongo entre interrogaciones porque en realidad no es una incidencia propia del mapa automático a escala 25.000, que es pues a lo mejor que faltan edificios, que faltan casitas o piscinas. Estas emisiones son normales, obedecen a la finalización a la escala 25.000. Pero bueno, aunque no sean incidencias en sí, pero manifiestan un deseo del usuario pues de que quieren más detalle, más resolución en la salida, en la cartografía. Y esta resolución sí que está almacenada en las fuentes de datos origen. Entonces, bueno, pues si está almacenada y el usuario lo pide, pues ¿por qué no ofrecerla? Bueno, y otro tipo de incidencias, que son las incidencias en toponimia, que son las que más nos preocupan. La toponimia, bueno, pues es de las informaciones más sensibles, porque, bueno, aparte de constituir el esqueleto de información geográfica, bueno, pues en los nombres de cómo conocemos a nuestros sitios y a nuestros lugares es una información pues muy sensible y encima está afectada de una gran dificultad en la automatización de su colocación. Claro, las letras de los rótulos, si realmente no existen en el territorio, en el terreno, hay que buscar, en el proceso hay que buscar una colocación óptima, pues que ataque al detalle, pero que no genere empastamientos, que se vea perfectamente a qué objeto está detallando. Entonces, bueno, pues especialmente en zonas de alta densidad de toponimia, pues puede ser, muchas veces pues se generan emisiones indeseadas. Bueno, hay varios tipos de incidencias de toponimia, omisión, al igual que arriba, pues bueno, pues bien que no estuviesen actualizadas en las fuentes de origen en el momento que se lanzase o que se hayan perdido accidentalmente en el proceso. Pueden ser también de mala colocación, que pasa también ya muy residualmente, o diferente denominación a la esperada. Bueno, se está trabajando en todas estas incidencias, pero ahora con el mapa de alta resolución da respuesta tanto a las emisiones por generalización. También tenemos que tener en cuenta que en el mapa de alta resolución el tamaño de la fuente es mucho más chiquitito, por lo tanto caben más textos que se agradece mucho en alta densidad de toponimia porque ya caben todos. Bueno, entrando ya en el mapa de automática de alta resolución, pues como comentaba, es un mapa que acompaña a la visualización del mapa topográfico nacional a la escala 25.000 en los mayores niveles de detalle. Bueno, ¿por qué surge? Pues por lo que estoy diciendo, pues por mejoras en toponimia, por este menor tamaño de texto, que van a caber más textos, nos va a permitir aprovechar la alta precisión de las bases de datos de origen y ofrecer mayor detalle al usuario. Para explicarlo, pues bueno, como tiene bastantes analogías con el mapa a escala 25.000, pues lo voy a comparar tanto las analogías como las diferencias. Bueno, tiene las mismas fuentes origen, la base topográfica nacional a escala 25.000 y prácticamente la misma leyenda. Sí que se va a diferenciar el de alta resolución, que tiene un tamaño de simbolización más chiquitito, por lo tanto va a haber menos empastes, por ejemplo, de anchos de carretera, se va a necesitar menos edición cartográfica para respetar la legibilidad. Y bueno, y la principal diferencia es precisamente lo que origina la principal ventaja de este mapa de alta resolución, que es que mientras el mapa 25 tiene salida en papel invisor, el de alta resolución solo tiene salida en visor. Esto implica que mientras que el mapa 25 hay que ajustar el contenido de la información a la escala, al límite de percepción visual, a la escala 1.25.000, que es la escala cuando se imprime en papel, esta limitación no la tenemos en el de alta resolución. Ya vamos a contar con una herramienta de zoom que va a permitir pues consultar el mínimo detalle con unos tamaños mucho más pequeños. Bueno, pues una comparativa, pues vemos aquí en la imagen de la izquierda un casco del MTN25 y a la derecha de alta resolución. Vemos que el de alta resolución tiene mucho más detalle y el del 25 tiene bastante menos detalle. Pero a lo mejor parece un poco contradictorio, porque realmente el producto que tiene muchísimo más cantidad de proceso es el 25. Para que os hagáis una idea, para conseguir el mapa que vemos del 25 habría que aplicar todas las operaciones necesarias a partir de alta resolución, que es tal cual vienen las geometrías de origen. Es decir, hay que hacer una gran cantidad de operaciones pues, para evitar empastes, sobre todo para dar forma a los cascos, sobre todo
que cada vez que se manipula una geometría, pues tiene una serie de repercusiones en los elementos colindantes. Bueno, tiene una gran carga de proceso comparado con el de alta resolución. Por lo tanto, es un producto mucho más fácil de conseguir. Y otra comparativa, en este caso de edificaciones aisladas, igualmente, tiene mucho más detalle de alta resolución. Bueno, el flujo de producción es muy parecido al que mostraba para obtener el mapa a escala 25.000, solo que eliminamos la parte de generalización y edición automática, especialmente en la manipulación de elementos lineales y edificios, que es precisamente de las cosas que más carga de proceso conllevan. Y bueno, pues como ventajas, como había dicho, pues al haber menor tamaño de texto, pues hay mejoras en toponimia, nos permite aprovechar la alta precisión de las bases de datos de origen, y al no tener relación cartográfica, pues estamos viendo un mapa mucho más fiel en la realidad, va a coincidir con la ortofoto. Y bueno, al no haber habido desplazamientos debido a la edición cartográfica, esta visualización va a coincidir con las fuentes de origen, va a haber un solapamiento con la ortofoto y con fuentes de origen. Una coincidencia con la ortofoto pues se aprecia mucho en cascos que sufren una gran variación para el 25. Aquí, sin embargo, si superponemos la ortofoto con el mapa resultante, vemos que encajan perfectamente, no hay ninguna modificación ni ninguna generalización. Lo mismo pasa con un ejemplo de casas aisladas, que vamos a ver que solapan todas las casas, incluso todas las piscinas, todos los símbolos, las piscinas incluso con su forma inicial, ya no se colapsa con un símbolo rectangular. Y bueno, otra de las ventajas que comentaba es que al no haber habido desplazamientos para esta edición cartográfica, pues ya este mapa de alta resolución va a encajar perfectamente con las fuentes origen, por lo tanto hace un buen tándem visualizando las fuentes origen. Aquí, por ejemplo, es una consulta ART utilizando mapa R de fondo, una consulta de una calle. Si pinchas en el mapa, pues estás consultando en ese mismo sitio en las fuentes de datos origen. Y bueno, ya para finalizar, bueno, pues... 2 minutos, 2 minutos. Vale, acabo. Pues invitaros a que descubráis este producto. Si en el visor de Bakepeace visualizáis el MTN25, a partir del Zoom E26, pues veréis el alta resolución, que se distingue, bueno, pues que tiene mucho más detalle. Las vías de comunicación no han sido modificadas. Por ejemplo, si en el MTN25 se hacen modificaciones de calzada, pues aquí en el AR pues serían todas las vías con sus correspondientes calzadas, todos los edificios con su verdadera forma y todos los detalles. Y bueno, con esto ya doy por finalizada la presentación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por la atención. Muito obrigada por cumprir o tempo. Vamos passar então, como eu referi, as perguntas serão respondidas no final. Vamos passar à última apresentação desta sessão, que vai ser realizada por José Guiménez, da ESRI, e que será sobre as comunidades de utilizadores da ESRI e o seu contributo para melhorar o OpenStreetMap. Pronto, agradecia que começasse a sua apresentação. Muito obrigada. Ahora, ya me escucháis, ¿no? Sim. Vale. Pues muito obrigado, Alessandra. Buen día, buenos días a todos. Como os he dicho, mi nombre es José Jiménez y en esta sesión os voy a hablar brevemente sobre la colaboración de ESRI con OpenStreetMap para mejorar su base de datos geográfica a través de datos proporcionados por la comunidad de usuarios de ArcGIS. En primer lugar, aunque creo que ya de sobra conocido por todos, quiero introducir OpenStreetMap y a modo muy resumido se trata de un proyecto colaborativo para crear una base de datos geográfica, gratuita, editable, continua y de cobertura mundial. Está compuesta por una amplia comunidad de usuarios entre las que me incluyo, ¿no? Personalmente. Por otro lado, ESRI es una empresa internacional que desarrolla y distribuye el sistema ArcGIS con un modelo de geoinformación basado en el WebGIS.
Quiero resaltar que IRRI lleva apoyando el proyecto de OpenStreetMap desde hace muchos años, incorporando y alojando en ArcGIS Online el mapa base, incluyendo un editor para ArcMap, así como proporcionando el mapa base de imágenes mundial de IRRI en los diferentes editores. Además, es miembro corporativo Gold, de oro, y sponsor en los diferentes eventos de State of the Map. El principal objetivo es poder proporcionar la mejor información a los diferentes usuarios, así como permitirles contribuir con OpenStreetMap para poder mejorarlo y conseguir así un beneficio mutuo y global. Gracias a la incorporación del teselado vectorial, ¿no? Se ha creado un proceso automático para generar un mapa base vectorial basado en OpenStreetMap y que se actualiza aproximadamente cada 3 semanas. Este mapa base está disponible gratuitamente para todos los usuarios y es accesible con diferentes estilos dentro de un grupo abierto de ArcGIS Online y también desde el Living Atlas. Los usuarios que estén registrados en ArcGIS también podrán crear sus propios estilos a partir de la información de este mapa base. Recientemente se ha publicado un servicio de capa de entidades procedente de OpenStreetMap y que incluye diferentes capas como son edificios, carreteras, usos del suelo, etc. Este servicio, que actualmente se encuentra en beta, se actualiza cada pocos minutos, entre 1 y 5 minutos en función de la capa y la zona. Y está distribuido con la misma licencia de OpenStreetMap llamada Open Database License. Es decir, si un usuario realiza una edición en OpenStreetMap, a los pocos minutos ya se mostrará de forma automática en este servicio. Igualmente que el mapa base vectorial anterior está accesible o está disponible gratuitamente tanto desde el Living Atlas como de un grupo abierto de ArcGIS Online. Dado que se trata de una capa vectorial, un usuario de ArcGIS podrá modificar su simbología, la ventana emergente, poder realizar análisis, así como poder extraer determinadas entidades. En el caso que se genere un servicio a partir de esas entidades, de subgrupo de entidades, siempre se tiene que incorporar los mismos términos de uso que el servicio original. Y además está configurado para poder visualizarse a partir de grandes escalas, ¿no? Que en función de es diferente la escala en función de la capa. Y está preparado para responder con un buen rendimiento frente a numerosas peticiones de múltiples usuarios. Esto es ArcGIS Living Atlas. Si aquí podemos buscar, os enseño con un ejemplo, ¿no? Buscamos OpenStreetMap, ya vemos que nos está devolviendo una serie de valores que podríamos ir directamente, o si buscamos toda la información que nos devuelve, podemos ver tanto mapa base raster como el mapa base vectorial, así como diferentes, si filtramos aquí por lo que son las capas en lugar de mapas, también tenemos la capa de los edificios. Dicho de otra forma, ¿no? Este sería el mapa base vectorial. Si os fijáis, podemos ir rotándolo, las etiquetas se quedan en el sitio, ¿no? Lo cual nos da la sensación de que, bueno, ya veis que es vectorial. Además, por otro lado, pues tendríamos los diferentes edificios, en este caso en Nueva York, con la simbología y podemos seleccionarlos interactuando con ellos. En este caso, pues vemos que es un hotel y con toda la información asociada, ¿no? Y se podría ver directamente en OpenStreetMap. Continúo con la presentación. Perdón. Vale. Se puede contribuir a OpenStreetMap a partir de, pues, bueno, de los diferentes editores que hay disponibles y en este caso, o sea, quería destacar dos, ¿no? Uno que es la aplicación de escritorio basada en Java llamado JOSM y el otro que es Rapid, que básicamente es una versión modificada de Facebook del popular editor web llamado IDE. Esta aplicación permite añadir y editar entidades en OpenStreetMap, tanto las creadas por los usuarios como las generadas a partir de predicciones de inteligencia artificial, como pueden ser carreteras y edificios. Es decir, sugiere al usuario entidades que no existen actualmente en OpenStreetMap y este puede añadirlas y realizar cualquier cambio que considere.
Los diferentes usuarios, como centros cartográficos, ayuntamientos y otras administraciones que generen cartografía oficial y trabajen con la tecnología de ERRI, pueden compartir sus datos geoespaciales que consideren de utilidad para OpenStreetMap. Para ello, se deben publicar y compartir estos datos como datos abiertos, por ejemplo, utilizando ArcGIS Hub. Y o bien participar en el programa de colaboración llamado Community Maps, os he dejado 2 enlaces, que también va a permitir difundir esa cartografía oficial a través de los mapas base de ERRI. El usuario lo que debe realizar es permitir que los datos se puedan compartir con OpenStreetMap y de acuerdo con las licencias compatibles. Y a partir de ahí, el equipo de contenidos de ERRI y la comunidad de OpenStreetMap revisará esta información para que sean ArcGIS datasets. Aquí quiero resaltar que la información serán tanto edificios, compuestos edificios y o portales. Tal y como comentaba, ¿no? El equipo de contenidos de ERRI ayuda en el proceso, ya que por ser persistente con los datos actuales no se realiza un volcado automático de toda la información, sino que el objetivo de estos datasets es el de facilitar la edición al usuario de la comunidad de OpenStreetMap. Una vez identificados estos datos y con la licencia correspondiente, el equipo de ERRI inicia el proceso de preparación, donde se adaptarán, en el caso necesario, tanto tipología y nomenclatura, de acuerdo con el modelo de datos de OpenStreetMap. Aquí os he dejado un link con el procedimiento. Posteriormente, se publica la capa en ArcGIS como una feature layer y se comparte en la wiki como un candidato de ArcGIS Dataset. Este candidato se revisará por la comunidad, se refinará en el caso que sea necesario y entonces ya se pasaría a la fase de aprobación y liberación del ArcGIS Dataset. ¿Vale? Esta es la página donde está toda la información de estos datasets. Aquí también se incluye pues, el tipo de licencia, una aplicación en vivo y las diferentes datasets, ¿no? Si están disponibles para revisión o ya pasados a esa fase, están liberadas y ya se podría entrar en la edición. Si, por ejemplo, entramos en uno de ellos, vemos pues, bueno, tanto los objetivos como la fecha cuando se salió y que está pendiente de aprobación, la licencia en la que está compartida y además en este caso pues, bueno, indica que hay 62.000 edificios. Y en la aplicación que os comentaba antes, aplicación dinámica, indica, en este caso en Estados Unidos, cuál sería un potencial de fuente de datos, como las que están en este rombo, ¿no? De color rosado, que ya están habilitadas para la edición. De este modo, gracias a la colaboración entre Facebook y ERRI, lo que se conseguirá es exponer a la comunidad de OpenStreetMap ese conjunto de datos de calidad, ¿no? Proporcionado por organismos oficiales para que el usuario los pueda utilizar en los editores de JOSM y Rapid e incorporarlos sin necesidad de digitalizar de nuevo esta información. Bueno, cualquier duda nos la podéis hacer llegar a nosotros o vía este correo de ERRI. Pero bueno, veamos un ejemplo, ¿no? En este vídeo lo que enseñamos es accediendo a Rapid. Desde Rapid podemos añadir los diferentes datasets. Si os fijáis, directamente ya nos indica que son ArcGIS datasets. Y para el caso vamos a seleccionar los de Nueva Zelanda. Podemos aceptarlos por añadirlos, centrar el mapa. Voy a incorporar unas coordenadas para acercarme a un punto en concreto. Y aquí ya estamos viendo tanto los datos de OpenStreetMap como en color rosa estas carreteras, ¿no? Proporcionadas por Facebook, y en color amarillo han aparecido ahora lo que son los edificios que vienen del ArcGIS Dataset. Cabe resaltar aquí que solo se están mostrando aquellos edificios que no solapan con los edificios actuales. Como decía, de color rosa aparecen las carreteras de Facebook. Las podríamos seleccionar. Estas carreteras vienen por inteligencia artificial, editarlas y del mismo modo podríamos seleccionar uno de los edificios que vienen del ArcGIS Dataset, se selecciona la entidad, se comprueba todos los datos, se podría añadir o completar algún tipo de información y de esa forma tan sencilla pues se podría añadir varios de los edificios. Se comprueba también, pues evidentemente las etiquetas ya provienen de ERRI y cuando ya tenemos todos los datos, iríamos a guardarlo, añadimos los comentarios correspondientes, si fijáis ya están las fuentes, tanto los que provienen de inteligencia artificial como de ERRI, y ya se subirían los datos.
Y para cerrar, comentar que la colaboración entre R y Facebook permite aportar datos oficiales y de alta calidad procedentes de la comunidad de usuarios de RGIS para que sean accesibles a la comunidad de OpenStreetMap, permitiendo la inserción o la fácil inserción mediante las herramientas de edición. De este modo, ¿no?, se logrará construir un OpenStreetMap aún mejor para todo el mundo y así poco a poco conseguir ser la mayor base de datos geográfica mundial, incluso por delante de Google Maps. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigada, José Guiménez, por ter feito a sua apresentação muito interessante e no tempo que é necessário, uma vez que também já estamos a aproximar-nos do final da sessão. Temos aqui uma oportunidade de que haja resposta a algumas perguntas. Aqui na plataforma há uma pergunta que foi dirigida penso que é ao Pablo Gomes e que é o José Luís Caione que pergunta, segundo a sua opinião, qual seria a fonte mais fiável e de menor custo para conseguir o mapa de códigos postais de Espanha? Não sei se pode responder. Estaba dirigida a Pablo la pregunta. Estava sim, mas não No sei sé, se... Pablo. Aqui. No, no sé si se le Não, oye. não se ouve. Micrófono. ¿Ahora se me oye? Sí, José Luis, gracias por la pregunta. Bueno, yo te puedo informar un poco de las capas que suministramos desde Catastro y el tema de la delimitación de códigos postales no la suministramos en nuestra base de datos. Creo que, si no me equivoco, es un producto de costo que lo suministra Correos como fuente oficial y es de pago, es un producto de pago. O sea que la única, vamos, hasta los conocimientos que tengo yo sobre el tema, la única fuente oficial la suministra Correos y es previo pago, como empresa pública, que es. No sé si desde el CENIC a lo mejor te pueden suministrar un producto derivado, pero por lo que yo tengo entendido es un producto que suministra Correos de España. Y ya te comento que es de pago. Já está aqui um comentário em relação à sua resposta. Aqui não temos mais nenhuma questão na plataforma. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão relativamente a qualquer uma das apresentações. Eu, por acaso, tinha aqui uma pergunta também para o Pablo, que tem a ver com... Ele referiu que em um dos seus slides que havia a colaboração dos cidadãos no cadastro, ou eu vi mal? Porque se pudesse falar um bocadinho sobre Sí, isso. sí, lo comenté, disculparme porque quizás he ido demasiado rápido por falta de tiempo, pero una de las principales fuentes de actualización del catastro son las declaraciones de los propios ciudadanos, que contempla la ley del catastro inmobiliario. Los ciudadanos están obligados a declarar diferentes supuestos inmobiliarios, por ejemplo, una construcción nueva, pues eso va a través de declaraciones de ciudadanos al catastro. Y a su vez es una fuente también de actualización del catastro. Por ejemplo, una modificación de una construcción, una segregación, una agregación, una construcción nueva. Todo eso va a través de declaraciones de ciudadanos o de notarios y registradores. Obrigada. Não sei se aqui parece-me que não há mais questões. Não sei se mais alguém pretende, mas para já não vejo aqui mais nenhuma. Portanto, Há mais uma, sim. Alexandra. Há? A Fernanda Serrano, para outros objetos da Marisa Silva. Para outros objetos como estradas é feita alguma generalização? Não está aqui, então está no chat. Se calhar. É para a Fernanda Serrano.
Fernando Serrano, então o Pablo Gomes. Sí, ¿podéis repetir, por favor, que no os he Para, entendido bien? para otros objetos, ¿es hecha alguna generalización de los datos, como estradas? No entiendo a qué se refiere para otros objetos con la pregunta. Yo creo que se refiere más bien al 25.000 de alta resolución, del IGN quizás. Ah, Sí, vale. Comentan que sí, que es para Ana Maldonado. No es sí. que la Sí, se pregunta ha es para hecho- Ana. Vale, gracias por la pregunta. Si se ha hecho generalización para estradas. ¿Qué significa la palabra estradas? Perdona. Estradas, ¿a quién me traduce? ¿Será calle, carretera? Carreteras, sí, sí. Vale. Carreteras, sí. Para la alta resolución no se hace generalización de las carreteras. En el del 25 sí hay bastante carga de generalización. Bueno, más que de generalización de edición, sí hay generalización de diálogo urbano, pero en el de alta resolución no hay generalización ni tampoco edición. Marisa? Tudo bem. Gracias. Marisa já agradeceu. Pois eu não tinha visto aqui no chat, tinha visto na parte das perguntas e respostas e, portanto, ainda havia mais esta pergunta. Penso que agora sim, não temos mais, parece-me. Não temos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, resta-me agradecer a todos a participação nesta sessão e a todos os oradores e a todos os participantes que estão a assistir à sessão. Uma sessão que tive um conjunto de apresentações num tema tão importante como a partilha e a publicação de dados, que tão importante é para a comunidade de informação geográfica. E resta-me desejar-lhes uma continuação de uma boa conferência e muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Obrigado. Obrigado, buen día. Muchas gracias, Alejandra, Obrigada. a todos. Muito obrigada a todos.